completar todo este paisaje, me faltaría agregar que es el error. Ustedes han calculado errores muchas veces en los trabajos prácticos de física, así que ya saben de qué estamos hablando. Se trata de ver cómo una cierta magnitud, que aquí llamé con Z mayúscula, que no la mido directamente, que la calculo en realidad a través de otras dos, o varias, pero en este caso dos que mido directamente. Tengo una magnitud X y una magnitud Y, que las mido, y a partir de ellas quiero obtener el valor de otra Z que yo no la puedo medir en forma directa. Tiene que existir, para que yo pueda pensar en la propagación de errores, esta palabrita, propagación, alguna relación funcional que vincule a la magnitud Z con las que yo sé medir. Cada una de ellas se mide con un cierto error. Hay un valor central de la medida y una banda de error. ¿Qué quiere decir? Que si yo mido 5 metros más menos 1 centímetro, mi medida puede estar entre 5,01 y 4,99 medido en metros. Y yo no puedo refinar más mi información más allá de lo que me dice la banda de error. Cualquier valor dentro de ese rango es posible. Y debo dar el rango de error. Nunca puedo dar solo el valor central. Tengo que decir con qué precisión lo mido, porque si no, no estoy dando toda la información. Entonces tengo dos magnitudes, cada una con su propio error absoluto, y quiero saber cuál es el error con el que obtengo la magnitud Z. Hay, por supuesto, un Z0, que lo evalúo como la función aplicada al punto x0 y 0. Para calcular el error absoluto de Z, voy a usar mi fórmula del diferencial, con un leve retoque. Si piensan cómo habíamos escrito el incremento de Z en términos de los incrementos de X y de Y, el coeficiente que llevaba adelante es la derivada parcial según X evaluada en el punto y la derivada parcial según Y evaluada en el punto. La leve modificación de la que hablo es respecto de este valor absoluto que intercalo acá. ¿A qué viene esto? La precisión, o sea, el ancho de banda de error en la magnitud Z tiene que ser capaz de abarcar toda la franja de valores posibles. Supongamos que alguno de los términos por culpa de la derivada se hace negativo y el otro positivo. ¿Qué pasaría? Que estos dos términos estarían restando entre sí. Y eso indicaría, en forma artificial y equivocada, que el error que cometo en Z podría ser muy pequeño cuando en realidad cada una de las magnitudes aporta al error de la magnitud que mido en forma indirecta. Entonces, estos valores absolutos están destinados a que de verdad sumemos los términos, que sean siempre términos positivos. Salvo esto, todo lo demás es lo conocido. Esto es la misma fórmula del error del diferencial. Y bueno, a partir de esto calculamos el error relativo diciendo que si esto es el error absoluto y lo divido por Z0, este cociente es el error relativo, que es lo que de verdad nos interesa evaluar. Cuán grande es la imprecisión en Z respecto de su valor. Cometer un error de 1 metro en 5.000 no es lo mismo que cometer un error de 1 metro en 2 metros. Y otra forma de decir el error relativo es mediante el porcentual, el error porcentual, que es ese mismo error relativo por 100. ¿Algún ejemplo? Vamos a mirar el ejercicio 15 de la guía del trabajo práctico 9, esos que hemos dejado pendientes. Dice, al medir un bloque con forma de paralelepípedo, se encontró que el largo, ancho y altura son 10, 12 y 20. Se empleó una regla que aprecia medio milímetro. Halle en forma aproximada el máximo error absoluto que se puede cometer al calcular el área total. Determine el error porcentual. Bien, el área. Es como decir cuánta pintura necesito para pintar todo el paralelepípedo. Entonces, los datos que tengo
son las medidas 10, 12 y 20 y me dicen que empleé una regla que aprecia el milímetro, medio milímetro, perdón. ¿Cuánto es medio milímetro puesto en centímetros? Las tres medidas, largo, ancho y altura, se miden con un error absoluto de 0,5 milímetros, que viene a ser 0,05 centímetros. Entonces, las cantidades que yo tengo aquí son 10 centímetros más menos 0,05 y lo mismo en las otras. O sea, 0,05 es el error absoluto en L, en A y en H. Los errores absolutos. Bien, entonces yo voy a calcular la superficie total. ¿Qué quiere decir la superficie total? Cada cara es un rectángulo. Esta cara es un rectángulo de largo L y altura H. La superficie de esta cara es L por H y como esta hay otra por detrás. Esta cara es un rectángulo de lados A y H, A por H y acá hay otra igual. Y la tapa es L por A y arriba hay otra igual. La superficie total entonces es esto. Esta es una función donde las variables independientes no son 2 sino que son 3. Entonces voy a tener que pensar cómo extiendo las ideas que yo tenía a un problema donde hay 3 variables y no 2. El problema de error nosotros lo calculábamos, bueno, digamos que esta es mi función de 3 variables. El error en ese, entonces, yo lo tengo que calcular a partir de la fórmula de error, pero vamos a ver cómo lo generalizamos. Esta sería la idea. Derivada parcial de S, que es la función, respecto de L, respecto de A y respecto de H, todas calculadas en el punto. ¿El punto cuál es? El punto es el que me da, el que obtengo para 10, 12 y 20, ¿no? Bien, entonces voy a ir calculando cada una de estos elementos. Llamo S0 a la función calculada en 10, 12, 20 en este orden, L, A, H. Bien, estos son entonces los valores, ¿no? Multiplico todos los pares posibles y esto me da el valor central, digamos. Ahora voy a calcular las derivadas parciales de S respecto de cada una de las variables. ¿Cómo es la derivada parcial de S respecto de L en este término? Tengo que pensar que las otras dos variables, A y H, son constantes. Entonces la derivada respecto de L es 2 por A. Respecto de L, la derivada de este término va a ser 2 por H. Y para este término va a ser 0. Respecto de A, el mismo jueguito. Este término me deja un 2 por L. Respecto de A, este es 0. Y respecto de este es 2H. Y por último, respecto de H, la derivada de este término es 0, de este es 2L y de esto es 2A. Ahora debo calcular cada uno de ellos en el punto P. El punto P, ya dijimos, ¿no? Es el 10, 12, 20. Estos son los valores de las derivadas parciales calculadas en el punto y ahora llevo todo esto a la expresión del error. Recordar que los errores absolutos nos habían dado 0,05 centímetros. Entonces calculo el error absoluto en S. Bueno, simplemente reemplacé. Bueno, podría hacer más elegantemente las cuentas. Puedo sacar el 0,05 factor común en este caso. Estoy haciendo las cuentas un poco rápido. Ustedes revisan después. Y esto me da, bien, suponiendo que las cuentas estén bien, este sería, entonces, este es el error absoluto. ¿Cuál es mi medida entonces? La medida para S es S0 más menos esta cantidad. Esto es el error absoluto. Ahora veamos el error relativo. El error relativo siempre es una cantidad adimensional. Ahora ponemos el valor.
esta cuentita, y el error porcentual es este valor por 100, o sea 0,75%. Es una medida excelente porque un error así es realmente muy bajo.